Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Qué emocionadas nos sentimos y qué agradecidas estamos del Señor por permitirnos realizar este primer programa, Mujeres en la Verdad. Como su nombre lo dice, Mujeres en la Verdad es un espacio que tiene el propósito de llevar la verdad del Señor, su palabra, la Biblia, a toda mujer que nos escuche, para que caminemos juntas, ustedes que nos sintonizan y nosotras que estamos también necesitando de la verdad del Señor, que iniciemos este camino por la verdad del Señor. Mujeres en la Verdad es una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta Radio Eternidad. Se transmite además los sábados a las 11 de la mañana. Si usted es bendecida con el contenido de este programa, le pedimos que lo comparta a otras mujeres, porque también otras mujeres necesitan escuchar la verdad del Señor. Soy Ruth Delany Almonte, una servidora, y me acompañan en este día mis queridas hermanas Yanini de Martínez y Eloida de Gómez. Con ellas vamos a estar tratando el tema de hoy, titulado Pasión por su palabra. Pero queremos que primeramente ellas se presenten para que ustedes puedan conocerla. Iniciamos con Yanini. Bien, mi nombre es Yanini Camilo de Martínez. Conocí al Señor por su gracia siendo niña, tenía apenas 9 años, y el Señor en su misericordia usó a la persona que trabajaba en la casa para llevar el evangelio a mi familia, y ha sido una gran bendición. Estoy casada con el pastor Tomás Martínez y tengo 2 hijos, una ya casada de 23 y otro de 21, y han sido también un regalo de parte del Señor para mí. Y por su gracia sirvo en la Iglesia Cristiana Oasis en el Ministerio de Mujeres. Muy bien. ¿Y Eloida qué puede decirnos? Saludando a todas nuestras hermanas que nos escuchan y toda mujer que está viendo el programa en esta hora. Mi nombre es Eloida Duvergé de Gómez. Estoy casada con Alejandro Gómez. Hace 45 años, pueden tomar la cuenta. Casi nada. Para que puedan sacar la edad, ¿verdad? Soy madre de 3 y abuela de 6. Y realmente es un gozo poder ver aquello que Dios quiera para nuestras vidas, el poder hacerlo. Mi corazón está muy agradecido al Señor porque recibí al Señor hace 36 años. Y el instrumento que Dios usó fue la vida de mi esposo, que recibió al Señor primero que yo. Y cuando yo vi la obra maravillosa en su vida, un hombre de paz, un corazón lleno de gratitud a Dios, yo me dije, yo quiero eso. Y entonces fui con él a la iglesia y el Señor atrajo aún más mi corazón y le recibí como mi Salvador. Qué bueno. Sirvo en la Iglesia Cristiana Oasis desde hace los 36 años que recibí al Señor en el Ministerio de Mujeres. Gloria al Señor. Entonces, con estas 2 mujeres es que vamos a estar tratando el tema de hoy, como habíamos dicho, pasión por su palabra. Ese su en mayúscula, la palabra del Señor. Iniciamos preguntándole a Yanini. Yanini, ¿cómo podemos nosotras, las mujeres, apasionarnos por el Señor, por Jesucristo y su palabra? Mira, Ruth, lo primero es que la palabra del Señor es el instrumento por el cual el Señor nos atrae a Él, nos hace enamorarnos de Él. Esa es la vía que Él ha dejado establecida. Y hay un pasaje en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que de una manera perfecta dice lo que la palabra es, lo que ella hace en nosotros y con qué fin lo hace. Entonces yo creo que ahí está la base. Y el pasaje dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y me gusta mucho la versión de la Nueva Traducción Viviente, cuando en ese mismo pasaje dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Yo creo que ahí está la clave. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, la única manera de conocer al Señor,
de apasionarnos por Él, de enamorarnos de Él, es precisamente a través de su palabra. Por eso pasión por su palabra, eso es lo que queremos, que nuestras vidas estén apasionadas por la palabra del Señor. Y en este mundo donde todo es relativo, tenemos que buscar lo que verdaderamente es verdad. Valga la redundancia. Así es. Y su palabra es verdad. Amén. Amén. Eloida, desde que usted conoció al Señor, yo le he oído hablar de cómo la palabra justamente impactó su vida, como fue una de las cosas con el que el Señor la cautivó. Así es. Para mí es apasionante poder leer las Sagradas Escrituras, compartirla, hablar de ellas y hablar de mi testimonio. Yo recuerdo que al día siguiente de yo haber recibido al Señor, de haber ido a la iglesia, al día siguiente yo iba a volver a mis rutinas, es decir, yo iba a volver a hacer lo que yo hacía en la casa, yo iba a estar sentada en la tarde, haciendo nada. Bueno, en ese nada incluía el leer novelas. Y cuando de repente yo voy a volver a mi rutina y tengo la novela en la mano, me digo, pero ya yo le recibí, ¿por qué no le conozco? Y entonces me mandé corriendo a buscar la Biblia. No tenía Biblia, pero era la Biblia de mi esposo. Y a partir de ese momento yo comencé a leer la Biblia. No sabía leerla, no sabía por dónde empezar, no sabía la diferencia en ninguno de los libros y empecé por el principio. Y me di cuenta, cuando yo comencé a leerla a través del libro de Génesis, que cuando ya yo iba por Éxodo, yo leí una palabra que para mí fue lo más grande, fue que yo vi a Dios en el Antiguo Testamento. Porque yo veía que el Señor decía, cuando estaba hablando Moisés con Faraón, y el Señor le dijo a Moisés, y endureceré el corazón de Faraón, y no lo dejaré ir. Y yo recuerdo que yo salí corriendo para contarle a mi esposo, mira a Dios, y él me decía, bueno, sí, ahí dice eso. No, es que tú no entiendes. Míralo aquí, dice. Y yo endureceré, el que gobierna todo. Y yo vi la palabra tan real en mi vida. ¿Y qué yo hacía? Yo tenía una Biblia en mi casa. Tenía una en la cocina. Tenía una en el trabajo. Tenía una en la cartera. Y yo me la pasaba leyendo todo el tiempo. Y mi Biblia estaba llena de muchos papelitos para cuando yo fuera a la iglesia los domingos y los martes, que era la reunión de la semana, yo poder introducir los papelitos en donde las escrituras que estaba leyendo el pastor. Y cuando llegaba a mi casa, leía todos los versos que estaban por encima de ese y todos los versos que estaban por debajo. Y comenzó a nacer en mi corazón una hambre por la palabra del Señor, un anhelo, un deseo de parecerme más a Él, un deseo de caminar como Él quería. Yo anhelaba una vida diferente, yo quería que Él fuera mi todo. Y eso es justamente, Eloida, lo que nosotros queremos lograr con la ayuda del Señor en este programa. Que nos apasionemos por el Señor, porque el que está revelado en la palabra es Dios. Yanini, y hemos visto, lo que leíste, el verso que acabas de leer, nos dice qué es la palabra del Señor, pero qué hace. En detalle, háblanos de qué hace la palabra. Mira, oyendo a Eloida, venía a mi corazón el verso del Salmo 34:8, que dice, gustad y ved, que es bueno Jehová. Amén. Y realmente, y eso quizás como un paréntesis a lo que habíamos leído antes, podemos gustar y ver al Señor a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Él revela su corazón a través de su palabra. Entonces, lo primero que vemos en lo que leíamos de Segunda de Timoteo es que la palabra de Dios es inspirada por Dios, por ende no tiene ningún error. ¿Por qué? Porque Dios guió a cada hombre que escribió, y no escribió él de su propio deseo, de lo que él quería escribir o lo que él pensaba acerca de un tema, sino que el mismo Dios inspiró su palabra y usó a esos hombres como instrumento en sus manos. Entonces, por eso ese pasaje dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es lo primero, eso sienta la base para tú decir realmente esta es la verdad. Esta no es una verdad, esto no es que contiene la verdad, esta es la verdad. Y yo puedo gustar a Dios a través de eso porque Dios me da a conocer su palabra. Pero como veíamos, obviamente aquí dice que es útil. Y es útil para varias cosas. Lo primero es que nos enseña. Así es. ¿Verdad? Entonces, si la palabra nos enseña, lo que nos está enseñando, ¿qué es? Nos está enseñando a Dios mismo. Nos está enseñando su corazón. Nos está enseñando lo que Él quiere que nosotros conozcamos
de Él. Si queremos ser mujeres apasionadas por el Señor, lo primero es que tenemos que dejarnos enseñar por el Señor y que Él nos enseñe su corazón, nos revele su corazón. Así es. Nos enseña, nos corrige. Nos corrige. ¿Por qué? Dice que lo siguiente que dice es útil para redarguir. Y ese redarguir es reprender. Y ese reprender viene cuando tú sabes que estás haciendo algo que no agrada al Señor, la palabra te lo muestra. Es como que te pone un espejo delante y tú te miras al espejo y tú dices, wow, estoy despeinada. Se me corrió el maquillaje. Entonces la palabra hace eso mismo con nosotros. Nos pone un espejo delante y nos reprende en aquellas cosas que no están bien. Es como dice Hebreos 4:12, que dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y más aún dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y qué bello el siguiente versículo que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces ya te dije, nos enseña, pero también nos reprende, nos redarguye. Así es. Y cuando nosotros escuchamos lo que la palabra hace en nuestras vidas, nos reprende, nos redarguye, tenemos que verlo como ese Padre amoroso que está hablando a nuestros corazones para que nosotros sepamos cuál es el camino del bien, cuál es el camino de la verdad, cuál es el camino por el cual nosotros debemos andar. Y tenemos que vernos nosotras como madres. ¿Qué haríamos nosotros por nuestros hijos sino reprenderlos, corregirlos, enseñarles por su propio bien? Así mismo. Eloida. Sí, así mismo. Es que la palabra es completa. Sí. Janine hablaba de lo que la palabra realmente es. Es que es viva. Así es. Es que es real. Amén. Es que viene al corazón a hacer una obra. Por eso, cuando nosotros comenzamos a mirar en las Sagradas Escrituras y a leerla y a gustar de ella, nos damos cuenta que hay vida en aquellos que la escribieron. El salmista dice en el Salmo 19, todo lo que la palabra de Dios es y hace. Así es. Él está diciendo que esa ley es perfecta. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Y entonces dice, convierte el alma. Amén. La cambia, Amén. la hace diferente, la hace nueva. Pero ahí mismo añade, mira, el testimonio de Jehová es fiel, pero hace algo más. Dice que hace sabio al sencillo. Enseña al sencillo a dar respuestas a la vida de una manera diferente. Ya no actuamos ni pensamos de la manera en la que nosotros podemos entender, sino de una manera como Dios nos muestra que debe ser nuestra respuesta en sabiduría. Pero también añade, los mandamientos son rectos. Amén. ¿Y qué hace? Alegran el corazón. Así es. Y de la abundancia del corazón va a hablarlo la boca. Vamos a vivir con la pasión. Vamos a mirar su palabra como real. Habla de que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, que sus juicios son justos. Pero ¿sabe qué? Le dice que son más deseables que el oro. Transforma el corazón y nos hace ver cuán valiosos son. Nos vemos en ella, vemos que es dulce y también nos reprende, como decía Janine. Dice que su palabra nos reprende para que nosotros podamos detener nuestros pasos, esos pasos que damos que no son delante de nuestro Señor. Y el Señor trae su palabra al corazón, trae su palabra a nuestra mente, nos la recuerda y nosotros entonces corregimos aquello que realmente está ahí. Y entonces añaden guardarlos. Hay un gran galardón. Y hablando de corrección, Janine, vamos a abundar un poquito más de cómo la palabra nos lleva por la rectitud, por la corrección, por lo que debe ser en nuestras vidas como creyentes. Así es. Como decíamos, ese pasaje de 2 de Timoteo dice, nos enseña, nos reprende, pero también dice que nos corrige. O sea, no solo me muestra lo que está mal, sino que me encausa por el camino correcto. Como tú mencionabas ahorita, los hijos, uno le dice eso está mal, pero uno tiene que enseñarle entonces que está bien. Exacto. Eso no debe seguir por ahí, pero tú debes seguir por aquí. Y eso es lo que dice el Salmo 119, 133, cuando dice, ordena
mis pasos con tu palabra. Gracias, y que Señor. ninguna iniquidad se Gracias, enseñoree de mí. Ese debe ser mi deseo. Señor, tu palabra me va a corregir. No solo me va a mostrar lo que está mal, sino que también me va a mostrar, este es el camino correcto. Me está corrigiendo, está ordenando mis pasos. Ordenando mi vida. Ordenando mi vida, exactamente. Para es nuestro como, propio bien. así es como que no solo, es como que nos sacude el polvo. O sea, estás desordenada, estás caminando un camino errático, entonces tienes que sacudirte el polvo y ponerte en el camino correcto. Y eso es parte de lo que la palabra hace. Y lo otro que menciona ahí mismo es que nos instruye. Sí. O sea, no es solamente, mira, estás mal, este es el camino, sino que, ok, tienes que hacerlo de esta manera. Por eso en ese pasaje dice, me enseña, me redarguye o me corrige, me reprende, me corrige, pero también me instruye en lo que es correcto. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Qué maravilloso que nosotros podamos tener esa guía clara, precisa, segura, verdadera, sin error en la palabra, para nosotros saber como hijas del Señor por dónde vamos. Sí. Es un alivio que tengamos esa guía infalible. Para que nuestras vidas caminen conforme le agrada al Señor y podamos vivir para la gloria de Él. Sí, definitivamente. Todo esto que hemos hablado realmente tiene que provocar en nosotras un anhelo, como decía Yanini, por apasionarnos por el Señor, por apasionarnos por su palabra. Pero definitivamente que a veces no es tan fácil, porque las ocupaciones, el tiempo, muchas cosas nos faltan. Vamos a responder esta pregunta que venía ahora, luego de que hagamos una pausa, porque queremos que Eloida nos diga realmente cómo nosotros podemos tener de manera práctica ese tiempo que necesitamos para dedicarlo a la palabra. Volvemos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Estamos de vuelta con este espacio Mujeres en la Verdad, con el tema pasión por su palabra, por la palabra del Señor, que es la verdad del Señor. Y antes de irnos a la pausa, pues habíamos preguntado a Eloida que cómo las mujeres en medio de tantas ocupaciones podían disponer del tiempo, qué hacer realmente para poder buscar al Señor y apasionarse por Él. Si nosotras queremos realmente ser mujeres apasionadas con la palabra del Señor, y es el anhelo también de que las que nos están escuchando, viendo, puedan sentir la misma pasión en su corazón por la palabra. Lo que primero nosotros tenemos que saber por qué necesitamos estar un tiempo con el Señor. Es lo primero. Necesitamos estar a solas con el Señor. Necesitamos pasar tiempo con la palabra del Señor para amarle, para conocerle, para aprender en Él, para depender de Él. ¿Qué es lo que las mujeres normalmente hacen cuando se levantan? Bueno, tomarse su café. Y en este caso podría ser agarrar el celular. Y en este caso también agarrar el celular. ¿Y qué hacen además? Toman el periódico, aquellas que realmente quieren saber lo que está pasando en el mundo, toman el periódico y lo hacen. Y de inmediato entramos o a las labores de la casa o si trabajamos fuera de la casa a prepararnos para irnos. Preparar desayuno, entrar a la cocina, preparar los niños. Totalmente. Y nos vemos envueltas en todas y cada una de estas cosas. Pero ¿qué es realmente lo que nosotras necesitamos? Nosotras necesitamos establecer una rutina diaria que nos lleve al Señor. Es cierto, somos mujeres ocupadas. Y la Biblia nos enseña mujeres ocupadas. Así ¿Quién es. no conoce a María y a Marta, esas hermanas?
Sí. Y quien no conoce el pasaje de esa extraordinaria visita que ella tuvo en su casa, que ella tuvieron en su casa. Y lo mucho que uno puede afanarse Claro. cuando tiene una visita dentro de su casa. Definitivamente, y aquí no solamente era una persona, era el maestro Jesús, y llevaba a todos esos hombres que andaban siempre con él, que eran sus discípulos. Sí. O sea que la casa estaba llena. Tenían trabajo de verdad. Sin embargo, Marta entró a los afanes, teniendo un visitante tan importante. Pero María escogió la mejor parte, esa que nunca le va a ser quitada. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en todos nuestros afanes? Escoger la mejor parte también. ¿Cuál fue esa parte, Loida? Escoger estar a solas con el Señor y su palabra, que es la manera que nosotros tenemos de poder estar cerca de Él. Pero hay otras muchas cosas que nos meten en afán. Y yo pienso que nos vemos en eso, ¿verdad que sí? Janine hablaba ahorita de todo lo que hace la palabra. Y yo estoy hablando de lo que queremos, de ese tiempo con Dios. Pero cuántas otras cosas más, las mujeres no vivimos envueltas. En muchas otras. Definitivamente. Mujeres ocupadas somos. O sea, Sí. todas las mujeres tienen Definitivamente. diferentes roles que jugar. Pero increíblemente también somos muy activas, por ejemplo, en redes sociales. O sea, sacamos tiempo Exactamente. para redes sociales, sacamos tiempo para ver lo que está pasando, lo que le pasó a aquella o aquel, Sí. para subir a las redes cosas de nuestra vida o lo que vemos en el día a día. Y entonces, ¿por qué si somos tan activas en redes sociales, a pesar de nuestras ocupaciones, no puedo ser activa en esa red que me conecta directamente con el Señor y la que me va a dar toda la fortaleza necesaria para yo enfrentar todo lo que yo tengo en el día? Por eso es necesario que saquemos ese tiempo para Así estar. mismo Si es. nosotros hacemos eso, Ruth, si lo primero que yo hago en mi vida es ordenar mis pasos con la palabra del Señor, Y realmente mis prioridades también. mis prioridades van a Totalmente. estar organizadas. Claro. Mi día va a ser diferente porque yo voy a haber estado a los pies del maestro Sí. antes de estar a los pies de todo lo que tengo por delante. Exactamente. Y podríamos responder las preguntas: ¿quién está en tu inicio del día? Ujú, ¿Quién? ujú, ujú. ¿Quién está? Que es lo importante ¿Qué es para lo ti. importante? Por eso es necesario comenzar el día apartando un tiempo a solas para poder leer la palabra del Señor. Y cuando lo hacemos, entonces nosotros vamos a vernos mirando la palabra y amando su palabra. La hermana Elizabeth George escribió un libro y nosotros queremos poder darle, ¿verdad?, el crédito a ella en este momento. El libro se llama Cómo administrar la vida para mujeres ocupadas. Y es un libro donde hay pautas que son dadas ahí para que la mujer comience a tener un encuentro con la palabra del Señor. Y ella habla de ese encuentro, de ese día temprano en la mañana, de ese lugar donde podemos apartarnos. Pero ella dice esta frase: sé mujer del libro. Sé mujer del libro. Y es eso que realmente nosotras como mujeres debemos ser una mujer del libro, tomar la palabra del Señor y estar ahí. Que nos pase como le pasó al profeta Jeremías. Y quiero leerle ese verso. Jeremías en el capítulo 15, verso 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y da la razón, dice: porque tu nombre fue invocado sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Es necesario que podamos tener ese encuentro con la palabra, porque la palabra va a hacer eso en nuestras vidas. La palabra va a venir a nuestras vidas y va a producir eso, y la vamos a comer y vamos a gustar de ella. Y vamos a meditar en ella durante todo el día, mientras estamos haciendo las cosas de nuestra casa, en el trabajo donde estemos, en el camino mientras estamos transitando hacia nuestras labores y nuestro trabajo, en todo eso. Pero también está lo tercero: nos acercamos a la palabra, somos una mujer del libro, pero también necesitamos orar. Orar para que esa palabra venga a ser una realidad en nuestras vidas. Orar para que esa palabra pueda llenar nuestros corazones.
¿Y dónde nosotros nos damos cuenta de la necesidad de orar y qué vamos a orar? El salmista en el Salmo 119 dice de esta manera en estos versos. Dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Es poder decirle, Señor, ensancha mi corazón, pero por tu palabra para yo correr detrás de ella. Amén. Y seguía diciendo, enséñame. Sí, debemos decirle al Señor, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y yo lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vea la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que pueda caminar ahí. Y el salmista le decía, porque te teme, tu siervo te teme. Y entonces añade en verso siguiente, guardaré tu palabra, guardaré tu ley siempre, por siempre y eternamente. Y andaré en libertad, decía el mismo salmista, porque busqué tus mandamientos. Cuando nosotros... Es muy hermoso. Qué hermoso ese salmo que puede ser una oración para nuestras vidas. Y cuando usted decía de ser una mujer del libro y al mismo tiempo estaba recomendando un libro, Sí. Nosotros podríamos preguntarnos, pero ¿debe ser la Biblia el único libro de estudio de particular, de intimidad mío, de guía? ¿Debe ser este? Debe ser el primero. Debe ser el No fundamental. significa que no se estudie No significa otros. que yo no use incluso otras herramientas para yo poder entender mejor la palabra, o que yo no use otros libros escritos por otros hermanos o hermanas. Pero sí debe ser la base, la palabra. Porque como decía Eloida, en todo esto hay un fin. Y lo vimos en 2 de Timoteo, cuando decíamos enseña, reprende, corrige, instruye. A mí me Amén. gustan mucho los acrósticos y para yo poder recordar eso, yo digo ERSI. La palabra es Sí. ERSI. Enseña, reprende, corrige e instruye. Ah, esa eso es me ayuda a recordarlo. Una fórmula maravillosa. Pero ¿qué pasa? Que entonces Definitivamente. eso tiene un fin, decíamos. Y Eloida lo Sí. decía. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, que el Señor me va a corregir, me va a instruir, pero me va a enseñar lo que es correcto. ¿Para qué? Acuérdate el verso que leíamos. Para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea enteramente preparada para toda buena obra. El Señor tiene obra delante de nosotros en la Sí. que nos permite entrar, nos permite colaborar, pero la palabra de Dios es la que me equipa. Amén. Es la que me corrige, es la que me instruye, y todo eso, ese ERSI en mi vida, Sí. esa enseñanza, reprensión, corrección e instrucción tiene un propósito. Y ese propósito es que yo pueda entrar en lo que Dios Así tiene es. por delante, que yo pueda estar equipada, preparada para hacer aquello que Dios tiene y lo que me Amén. va a permitir colaborar con su obra. Amén. Así es. Nosotros, como para ir resumiendo las cosas que hemos visto, podemos decir que realmente el consumo principal nuestro tiene que ser la palabra del Señor. así mismo Amén. es. Así es. Es consumirla. O sea, nosotros tenemos que comer la palabra, tomar la palabra, que esa palabra venga servida, pedirle a Dios en oración que nos ayude, pedirle que nos instruya, que nos guíe hacia dónde la vamos a leer, cómo la vamos a leer, cuál es el orden. Meditar Pero en tenemos ella. que meditar en ella, tenemos que aprendernos algunas canciones de alabanza para que nuestra boca cante la palabra del Señor. Tenemos que pedirle a Dios que llene nuestro corazón de su palabra, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Y es maravilloso cuando la podemos compartir con otros. Amén. Cuando lo que leemos llamamos a los demás. Yo recuerdo, cuando yo comencé a leer la palabra, yo llamaba a todo el mundo para decirle, oye esto, oye lo que acabo de leer. Este verso acaban de escribirlo para mí. Pero sencillamente es porque cada día venía a ser nueva, y al poderla comer, al poderla gustar, al poderla meditar en ella, me permitía compartírsela a los demás. Y los demás
comienzan también a querer eso mismo que uno tiene. Así Y es. hermoso. Y el Espíritu Santo de Dios se encarga de revelar Definitivamente. en cada una de nosotras, conforme a la necesidad que tenemos delante del Señor, de ministrarnos, de enseñarnos, Así es. de corregirnos, de redarguirnos, conforme Así es. a nuestra propia necesidad. Así mismo es. Qué lindo sería que se diga de nosotras, como decía el apóstol Pablo en 3 de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que al oír Amén. que mis hijos andan en su verdad, al oír que mis hijas Amén. andan en la verdad. Y esa verdad es la palabra del La Señor. palabra del Así Señor. es. Amén. Y toda nuestra casa va a cambiar. Porque la vamos a vivir, nos van a ver diferentes. Sí. Van a ver que nosotros no somos las mismas personas como éramos. Aquellas vidas que han conocido nuestro carácter, que es un carácter fuerte, un carácter dominante, entonces comienzan a mirar, cambió, es otra, ¿qué es lo que ha pasado? Y entonces ya nosotros corregimos distinto a nuestros hijos. Enseñamos mucho mejor a nuestros nietos. Le enseñamos a nuestros nietos la palabra del Señor. Se la bailamos, se la vivimos. Para que ellos también amen la palabra del Señor. Sí. Y vivan como nosotros estamos realmente anhelando vivir siempre la palabra del Señor. Amén. Y La que las palabra mujeres nos a nuestras- transforma. nos Definitivamente. nos cambia, convierte nuestra alma. Y mientras más la leemos, la estudiamos, Ay, más nos apasionamos por Mucho ella. más. ¿Qué es lo que queremos? Tener definitivamente. pasión por la palabra del Señor. Así es. Y yo quisiera leer un verso que para mí resumen o describe esa pasión que nosotros debemos tener por el Señor y por su palabra. Está en Marcos 12:30. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Así es, mi amor. con toda tu alma y Amén. con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. En la pasión, eso es ese amor vehemente por el Señor y por su palabra. Y así es como el Señor quiere que le amemos con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón. Y se lo pedimos que lo Amén. haga en Sí. nuestras vidas. Lo Sin haga. Él no podemos. Así es. Que lo haga. Para nosotros terminar este programa, quisiéramos orar por nosotras y orar por cada una de las que han estado escuchándonos, para que el Así es, Señor amén. obre Amén. y nos apasione por Él. Así mismo. Eloida, Amén. por favor, ¿podrías orar para despedirnos? Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad y este privilegio que tú nos concedes de poder, oh Dios, compartir todo aquello que es una vida en nosotros, tu palabra. Amén. Oramos por cada mujer que está viendo este programa, por cada persona que lo está oyendo en los distintos lugares donde pueda llegar. Sí, Señor. Que tú también produzcas en cada una de ellas este amor intenso por ti, por tu persona y por tu palabra. Amén. Señor, muchas gracias. Sí, Señor. Nuestros corazones están muy agradecidos a ti por la vida que tú nos das por medio de tu santa palabra. Amén. Hazlo en cada una de aquellas que están escuchando y viendo este programa. Gracias. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, así hemos llegado al final de este espacio Mujeres en la Verdad. Nos vemos en una próxima entrega. Recordamos que pueden compartirlo con otras mujeres. Si de alguna manera usted ha sido bendecida con el contenido de este programa, compártalo para que Así es. podamos cumplir como hijas del Señor con el propósito que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Vivir para su gloria y vivir en su verdad. Así que sean bendecidas cada una y nos vemos con la ayuda del Señor en una próxima entrega. Amén. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.